Es la predicación correspondiente al domingo 30 de julio de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje de referencia es Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 14. Las semanas anteriores vimos cómo Pablo escribe sobre la Iglesia como pueblo de Dios, como Israel y como cuerpo del Mesías, cuerpo de Cristo, cuerpo del Mesías. En ambos casos, la identidad del creyente nunca es construida como una relación solitaria o individualista con Jesús, sino que tenemos una identidad, llamaríamos corporativa, como pueblo de Dios y como cuerpo del Mesías. Así que somos depositarios de las promesas hechas por Dios a Israel, pero también de la vocación y de la responsabilidad que ello comporta. Así que conformamos un nuevo mundo de relaciones sociales y unas nuevas formas de vida por las que estamos en el mundo. Estas formas de vida, como cuerpo del Mesías, son las que Pablo describe en Romanos 12 y que continúa en Romanos 13. Ahora bien, ¿de qué habla Romanos 13? Se trata de un pequeño tratado de política. Aquí Pablo entra en cuestiones que nosotros llamaríamos políticas, aunque para Pablo no es un ámbito distinto, diferenciado, porque para nosotros la política, la economía, la cultura, la religión son cosas distintas, pero para Pablo no. Para Pablo, eh, confesar a Jesús como Mesías, como Señor y Salvador del mundo es igualmente una declaración política. Por eso si preguntáramos a Pablo, ¿estás hablando ahora de política, Pablo? Pablo no entendería esa pregunta, no sabría lo que nosotros nos estamos refiriendo con esa pregunta. Pero desde nuestro punto de vista, de nuestra cultura, nuestra sociedad, sí que es legítimo preguntarse si esto se trata de ahora de un asunto político, de cuestiones políticas. Este pasaje a lo largo de la historia del pensamiento cristiano sí que ha tenido un amplio desarrollo y ha servido para legitimar distintos sistemas o gobiernos políticos. ¿Es esto correcto? ¿Es esto legítimo? A partir de lo que Pablo dice aquí, ¿podemos legitimar determinados sistemas o gobiernos políticos? ¿O por el contrario, Pablo es un revolucionario que está contra el sistema? ¿Sería lícito esto entonces, usar el texto de Pablo u otros textos de la Biblia para legitimar una revolución contra el sistema? Y si lo trasladamos a nuestras categorías políticas de la democracia liberal, en España la semana pasada tuvimos elecciones al Congreso y al Senado. ¿El reino de Dios está más cerca de la derecha política o de la izquierda política? Todas estas preguntas son pertinentes y son necesarias, incluso son importantes que como cristianos nos las hagamos y las podamos responder. Si comenzamos la lectura en los versículos 1 y 2 de este capítulo 13, podemos leer: toda persona debe someterse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay han sido establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad se resiste a lo establecido por Dios, y los que se resisten se ganan su propia condenación. Sobre la base de estos dos versículos, pareciera que la cosa está clara. La Iglesia debe tener una actitud legitimadora del sistema político y del gobierno, porque esos políticos, hablando en términos modernos, que están gobernando, pues, o que han sido elegidos por las urnas, han sido puestos por Dios y no podemos resistir o promover una revolución contra ellos. Pues esto
parecía el significado más obvio de esto que Pablo está aquí diciendo. Ahora, si nos preguntamos críticamente, ¿cómo es posible que Pablo hable con tanta rotundidad si el sistema político que regía en aquel momento era el Imperio Romano? Y aquel, obviamente, era un sistema social y político profundamente desigual, en el que unos muy pocos tenían la mayor parte de la riqueza y que las mayores capas de la sociedad pues vivían con unos niveles de renta muy pequeños y muchos millones vivían en la esclavitud, que la esclavitud con grados distintos de precariedad, digamos. Un sistema social en el que se basaba, como hemos dicho, económica, social y políticamente en la esclavitud de millones de personas y en la represión violenta tanto de esclavos como disidentes por medio de la cruz, por no hablar de otros muchos aspectos. Obviamente sería imposible retratar con mínimamente justo, hacer una imagen mínimamente justa en tan poco espacio de tiempo, pero podemos retratar así a grandes rasgos que no estamos hablando de un sistema social y político ideal, ni mucho menos. El propio Pablo era ciudadano romano, pero también en determinados momentos va a sufrir las consecuencias de este sistema político. Por tanto, ¿cómo es posible que Pablo hable con esa rotundidad de un sistema político que dista mucho de ser una situación deseable, ¿no?, para la mayoría? Debemos aclarar algunas cosas en relación a este tema. La primera premisa que Pablo establece con estos versículos es que no hay autoridad que no provenga de Dios. Cuando leemos esto, como ya hemos dicho, pareciera que siempre tenemos que acatar lo dicho o hecho por cualquier institución social y política porque Dios la ha puesto. Entonces, no cabe la disidencia, no cabe la crítica, no cabe nada más que, bueno, como Dios lo ha puesto, pues tenemos que acatar lo que tenemos como sistema de gobierno, sea democrático o no lo sea un gobierno autoritario, sea lo que sea que el gobierno democrático se comporte acorde a las leyes o no, lo que sea. Pero esto es una lectura tremendamente simplista, reduccionista y legitimadora del poder de lo que Pablo dice. Porque lo que Pablo está diciendo es algo muy importante, que es que incluso el emperador romano, que en aquel momento era Nerón, está puesto por Dios. Pero claro, obviamente el Dios del que está hablando Pablo es el Dios de Israel. Ahora bien, pensemos cómo esto sonaría a ojos de un romano. Pues obviamente se partiría la risa, porque ¿cómo cabría pensar que el emperador de Roma, de todo el imperio más importante de la antigüedad, ha sido puesto por el dios de un insignificante pueblo allí en la periferia del imperio? Pues esto, a ojos de un romano de la élite, de que se beneficiaría del sistema, pues sonaría absolutamente ridículo. Además, hay que tener en cuenta que en este contexto sociopolítico los emperadores llegaban a considerarse divinos. Pero Pablo no está diciendo que el emperador sea divino o que el emperador tenga la legitimación de Dios, sino que el emperador debe su posición al Dios de Israel, el Dios creador del universo, o lo que es lo mismo, que el emperador está por debajo del Dios de Israel. Y esto es muy distinto a decir que porque ha sido puesto por Dios, entonces tenemos que acatarlo. Sino que el emperador, con todo su poder, está dependiente, por debajo, limitado
por el Dios de Israel. Por tanto, en un cierto sentido, lo que Pablo está diciendo no es acatar y legitimar cualquier sistema de gobierno que pueda darse, sino el reconocimiento de que por encima de cualquier gobierno hay siempre una instancia más alta. ¿Cuál es? El reinado de Dios, el reinar de Dios. Y Pablo ya nos ha explicado suficientemente que ese reinar de Dios ahora está llegando por medio de ¿quién? Del Mesías, quien es Jesús de Nazaret, Señor y Salvador del universo. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que el emperador de Roma, pero cualquier otro gobernante político, está por debajo de Jesús, Mesías, crucificado y resucitado y por lo tanto ascendido a los cielos y por lo tanto Señor de todo el universo. Eso supone que toda institución y gobierno político que haya sido establecido por Dios no significa que haya siempre que acatarlo y que toda circunstancia de ese gobierno sea aceptable. Por lo tanto, que toda institución y gobierno político está establecido por Dios no significa que haya que acatarlo siempre y en toda circunstancia, independientemente de cómo gobierne, sino que toda institución y gobierno político implica que hay que ponerle un límite y hay que recordarle, como pueblo de Dios que somos, que hay una institución más alta ante la que debe responder. ¿Y por qué es importante que un gobierno o una institución política o social tenga un límite más alto o más importante o más allá de sí mismo? Porque, ¿qué le pasaba a los emperadores? ¿Por qué podían considerarse divinos? Porque no había un límite al que ellos le dieran reconocimiento. En ese caso, considerar al emperador divino sí era una legitimación del sistema social y político del imperio. Pero no es esto lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que por encima del sistema político hay una instancia más alta, el reinar de Dios concretado en el gobierno, en la soberanía de Jesús como Mesías, Señor y Salvador del mundo. ¿Qué ocurre a cualquier gobernante en cualquier sistema político si no tiene una instancia superior que lo limite? Pues que ocurre lo que le ocurría con el emperador, que llega a autodivinizarse. Toda institución política que no tenga un contrapeso, un elemento que lo limite en su poder, el resultado es la autodivinización, el resultado es un poder absoluto. Y un poder político que tiene la pretensión de absolutizarse es un poder totalitario que se impone sobre la vida de las personas. Por lo tanto, el poder político tiene que estar limitado. Las instituciones sociales y políticas tienen que estar limitadas en su poder. Esa autodivinización es la tentación del Edén. Seréis como dioses. Así que la primera premisa de la teología política de Pablo es que cualquier sistema político y de gobierno requiere un límite, requiere un contrapeso a ese poder y requiere que alguien cumpla la función profética recordándole que hay una instancia superior a la que debe rendir cuentas, el Dios bíblico, el Dios que se nos manifiesta en la narración de la Escritura, que es el Dios creador de todo el universo. Y hay alguien que debe cumplir con esta función profética, que es el pueblo de Dios, con su confesión
de que Jesús es Señor y Salvador. Esa confesión tiene una implicación política muy importante porque supone que toda la institución política y social de cualquier sociedad y cualquier sistema de gobierno está limitado en su poder frente a esta otra institución más alta, Señor, Jesús, Señor y Salvador. En segundo lugar, un sistema político establecido por Dios no significa que esté aprobado por Dios, y aún menos significa que su gobierno sea bueno y justo. Así que no hay que confundir las cosas. Que cualquier gobierno sea establecido por Dios significa que debe rendir cuenta a Dios. No significa que él esté aprobado por Dios y no significa que esa acción de gobierno sea buena y justa. De hecho, es lo que ocurre con Israel, con Israel como pueblo, que tenemos en la narrativa de la Biblia, que los reyes están establecidos por Dios, pero no significa que estén aprobados por Dios. De hecho, los profetas que traen el mensaje de Dios están constantemente criticando y deslegitimando las acciones de gobierno de los reyes de Israel. Muy pocos reyes de Israel están sancionados como en su gobierno de forma positiva. La mayoría están deslegitimados y mucho menos las acciones de gobierno de esos reyes fueron justas y buenas. Todo lo contrario. Ahí están todo el mensaje de los profetas. Es más, la promesa de Dios de un rey que sí va a reinar justamente es precisamente porque los reyes de Israel no cumplen esta función. Y todas las expectativas del Mesías es precisamente la promesa de un rey justo y bueno, que efectivamente va a traer la justicia y el orden y la bondad en su acción de gobierno, no solamente sobre Israel, sino sobre todo el mundo. Por lo tanto, esto es algo a tener en cuenta. Cuando Pablo está hablando de que toda autoridad está puesta por Dios, no significa que esté aprobada por Dios y que su acción de gobierno sea buena y justa. De hecho, el versículo anterior de este capítulo 13, el último versículo del capítulo 12, el versículo 21, capítulo 12, dice algo muy importante y muy significativo que tiene que ver con lo que dice el capítulo 13. El capítulo 12 termina, en el versículo 21, diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo es consciente de que está en un sistema político que no puede caracterizarse como bueno y como justo. El Imperio Romano no era bueno ni justo para todos sus ciudadanos, ni mucho menos para todos los integrantes del imperio que no eran ni considerados ciudadanos. Por lo tanto, es interesante que Pablo, que está hablando al cuerpo de Cristo, al cuerpo del Mesías, al pueblo de Dios, dice: no seas vencido de lo malo. ¿Dónde está lo malo? Forma parte de ese sistema político que es el Imperio Romano, sino vence con el bien y el mal. El mal no solo existe en nosotros o en nuestra vida personal, sino existe también en el sistema social. El mal nos coloniza desde dentro, como vimos en Romanos 7, dentro personalmente, individualmente, pero también colonizan las instituciones políticas y sociales. Tenemos muchos versículos en el Nuevo Testamento precisamente hablando contra los principados y potestades y los poderes que gobiernan en el mundo. Por lo tanto, el mal también coloniza las instituciones políticas y sociales. Y no debemos ser ingenuos. El mal se hace presente en cualquier sociedad, sea como se llame como se llame y tenga el sistema de gobierno que tenga. Pero como cuerpo del Mesías y como pueblo de Dios,
no debemos combatir el mal con el mal, porque en ese caso seremos vencidos por el propio mal. Por el contrario, debemos vencer el mal con el bien. Teniendo esto claro, debemos renunciar a la venganza porque Dios pone orden en el mundo por medio de su justicia, que es lo que nos dice el versículo anterior al versículo 21, 19 y 20. Y aquí, en este versículo, Pablo está haciendo referencia a el libro del Deuteronomio, capítulo 32, que ya hemos visto, ha sido citado y Pablo ya ha hecho referencia a lo largo de la carta a este capítulo 32, y no solamente el capítulo 32, sino al pasaje que va de los capítulos 28, 29, 30, 31 y 32. Pero concretamente, Pablo está haciendo aquí referencia al versículo 35, que como siempre decimos, tiene en cuenta todo lo que es el pasaje en su conjunto. Por lo tanto, centrándonos en el capítulo 32, Deuteronomio 32, se narra la constitución del pueblo de Israel por Dios mismo, pero a pesar de ello, el pueblo de Israel llega a ser infiel a Dios, y por ello Dios suscita sus celos con un pueblo que no es pueblo y un pueblo que es insensato porque no conoce la ley, un pueblo que no es pueblo porque no forma parte del pacto de Dios con Israel, y un pueblo que es insensato porque no conoce la ley, que es lo que Pablo cita en Romanos 10, capítulo 19, y ya vimos en su momento lo que esto significaba, la importancia de que los gentiles están incorporados al pueblo de Dios. Y aunque sufren el exilio como parte del juicio de Dios, porque se ha olvidado de Dios, Dios mismo se acuerda de su pueblo y lo reivindica por medio de su justicia. Y ahí es ese versículo de no te vengues tú frente al resto de naciones, sino Dios va a poner orden en el mundo por medio de su justicia. ¿Qué significa entonces lo que Pablo está diciendo con esta referencia al Deuteronomio? Que aunque el pueblo de Dios sufra a manos del sistema político reinante, en este caso está hablando no a individuos concretos, sino que está hablando Pablo a las iglesias en Roma como cuerpo de Cristo dentro de un sistema político en el que va a tener confrontaciones, y de hecho una de esas primeras confrontaciones va a ser a mano de Nerón, que es el emperador que está reinando en este momento. Entonces, dice lo que Pablo está haciendo referencia con esta cita de Deuteronomio, es que aunque el pueblo de Dios sufra manos de un sistema político reinante en el que el mal está presente, no debe buscar su propia venganza. Es decir, no debe buscar la revolución contra el sistema como en generaciones anteriores se habían dado por parte del pueblo de Israel respecto a el imperio anterior, que era el imperio griego, y que causó una reacción muy violenta, o incluso determinadas revoluciones que se han dado, que se dieron en el Imperio Romano y que se darían después, a posteriori, y que en el año 70 después de Cristo llevan a la destrucción del templo y de Jerusalén. Por lo tanto, Pablo está diciendo, no es el camino la revolución, no hay que buscar la propia venganza, Dios va a poner orden y justicia en su creación, sino que, por tanto, ese camino, decimos, el camino de la revolución no es el camino que hay que seguir. Y que si el pueblo de Dios usa ese camino, la reacción, la reactividad va a ser mayor, como ocurriría, por ejemplo, en el año 70. En este contexto es el que Pablo llama a someterse a las autoridades sociales y políticas, pero sabiendo que no son un fin en sí mismos, ni porque son queridas por Dios o legitimadas por Dios, o porque su acción de gobierno sea justa y buena, ni tampoco pueden reclamar,
estas instituciones sociales y políticas una autoridad absoluta, porque hay una instancia por encima de ellas, el Mesías crucificado por el imperio, pero resucitado y ascendido a los cielos como símbolo de su reinado sobre el universo entero. Es interesante esta idea, ¿no?, de que por encima del imperio romano hay una instancia superior, que es aquel que ha sido crucificado por el propio imperio, pero que ahora está gobernando el universo. Así que esta es la teología política de Pablo. No obstante, el mundo nuevo de Dios, la nueva creación de Dios, está aún por consumarse. Así que, al igual que el poder del pecado todavía tiene influencia sobre nosotros, el poder del pecado también coloniza y está presente en las instituciones sociales. Así que es necesario una limitación del mal en la sociedad, incluso en términos humanos. Por tanto, esos versículos 3 y 4 del capítulo 13, el orden social y sus instituciones sociales y políticas cumplen unas funciones de control y de limitación del mal que está presente en la sociedad. Así que no podemos tener una imagen idealizada de la sociedad ni del orden social. El mal está presente y debe ser limitado. Y las instituciones que sean buenas y justas están para precisamente limitar y ordenar ese mal que está presente en la sociedad. No podemos esperar ingenuamente que la revolución va a traer el orden por sí mismo, ni que la ausencia de autoridad o la ausencia de instituciones sea capaz de limitar el poder del pecado y del mal de la sociedad. Por lo tanto, ni una revolución va a traer un orden más justo y más bueno en sí mismo, porque antes hay que generar el caos, y el caos solamente se genera por medio de la vía del mal, o que la ausencia de autoridad o de instituciones va a traer un orden justo y bueno. Tampoco. Porque el poder del pecado y del mal está presente en la sociedad. Incluso los impuestos cumplen también su función. Versículo 6, dice Pablo. Incluso en unos impuestos que obviamente no tenían los correctivos ni los equilibrios necesarios para crear un orden justo en aquel sistema romano, en el que había una gran desigualdad y en las que obviamente los impuestos se aplicaban de una forma absolutamente injusta y desigual. Pero el cuerpo del Mesías y el pueblo de Dios está llamado a mucho más que simplemente acatar instituciones y respetar límites. Está llamado a amar al prójimo como a sí mismo, porque de esta manera da cumplimiento a la ley. Versículos 8 y 9. Y veis que en este contexto que está Pablo citando, está resumen de la ley, en amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Aquí Pablo solamente cita la segunda parte, amar al prójimo como a sí mismo. No es un amor solo privado, individual, de unos a otros, sino que es una máxima social. Un patrón de conducta no solo interior del cuerpo del Mesías, sino en su relación con el resto de la sociedad. Como dice el versículo 10 del capítulo 13, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En la presencia del amor hay ausencia de mal, por lo tanto el mal tiene que combatirse con amor. Donde amamos, no odiamos. Donde amamos, servimos. Donde amamos, somos generosos. Donde amamos, escuchamos. Donde amamos, nos ponemos en el lugar del otro. Donde amamos, cumplimos la ley de Dios. Por tanto, al interior del cuerpo de Cristo, lo que debe regir es la ley del amor. Lo que debe regir en la sociedad en la que el mal está presente es una limitación del mal a cargo de las instituciones sociales y políticas. Eso es lo que Pablo está diciendo. El amor para el cristiano debería ser el único deber debido, valga la redundancia. Pero por lo demás,
Dice Pablo en el versículo 8, no debáis nada a nadie, no debáis nada a nadie. Las deudas en aquel momento y ahora son mecanismos de esclavitud y de control. Así que cuantas menos deudas tengamos, menos controlados y dependientes del sistema social y político seremos y económico seremos. Hablamos de sistema social, hablamos de lo político y de lo económico y de lo cultural como un todo. Pero bueno, estamos concentrándonos hoy más en el ámbito político. Otro día hablaremos del sistema económico. En ese sentido, las deudas y por supuesto, tienen que ver con el sistema económico, con el orden económico. Por lo tanto, ya decimos que Pablo está viendo la sociedad como un todo, no con partes diferenciadas. Pues, en cualquier caso, la ausencia de deudas, y eso es algo que no debemos olvidar, nos da libertad respecto al sistema social. Un estado endeudado es un estado dependiente y débil de otros. Una casa endeudada es una casa dependiente y débil. Así que el objetivo para nuestra propia casa debe ser siempre tener las menos deudas posible. Y por último, dice Pablo, versículos 11 al 14, haced todo esto conociendo el tiempo en que vivimos, dice Pablo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. El cristiano siempre tiene que vivir bajo la expectativa de que la salvación está cerca. Como dice el Evangelio, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Sigue diciendo el apóstol Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día, el amanecer de un nuevo mundo, nuevos cielos y nueva tierra. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Al contrario, no estemos regidos, dice el versículo siguiente, el 13, no lo he citado porque para no quedarnos solamente las cosas que dice Pablo, sino damos una perspectiva general. Las obras de las tinieblas están en el mundo, están en la sociedad, el mal está presente en la sociedad. No seamos ingenuos. Al contrario, vestíos del Señor Jesús, el Mesías, Jesucristo, y no satisfaráis los deseos de la carne, del propio yo, de la propia oscuridad que está tan dentro como fuera de nosotros. Como cuerpo del Mesías, vivimos teniendo conciencia de que un nuevo mundo está por amanecer, que la salvación de Dios está cada día más cerca y que, por tanto, toda institución o proyecto político solo puede ser relativo y provisional. Así que unas nuevas formas de vida están asociadas y anticipan la realidad de la nueva creación de Dios. Esas nuevas formas de vida las encarnamos vistiéndonos cada día del Señor Jesús, el Mesías. Vestirnos cada día es símbolo de este vivir el Mesías y en el Mesías. Si retomamos las preguntas del principio, podemos decir que el cristiano y que la Iglesia como pueblo de Dios no es un mero legitimador del statu quo del sistema social y político y económico, ya que con su confesión pública de Jesús como Señor y Salvador recuerda y limita que toda autoridad tiene una responsabilidad frente a Dios. Y por eso, porque el Evangelio tiene este mensaje tan potente políticamente y socialmente en la modernidad, se ha convertido en una religión privatizada. La cultura y la sociedad moderna han hecho de la religión un constructo privado para que especialmente la religión cristiana deje de tener este papel político y social tan importante, que está incrustado, que forma parte de la esencia de su mensaje, de aquello que la Iglesia no debería haber olvidado nunca de proclamar y de encarnar socialmente. Así que no debemos acatar lo mandado de manera acrítica,
es decir, sin crítica, sino que tenemos que tener una conciencia de que toda institución humana y todo sistema político tiene una importancia relativa y temporal frente a una fidelidad mayor que tenemos, que es la de seguir a Jesús como Señor de todo el universo. Eso puede hacer del cristiano un revolucionario, pero no a la manera de aquellos que quieren imponerse o cambiar todo por la fuerza, porque espera la justicia justificante y ordenadora de Dios, no solo de sí mismo, sino de toda la creación. Pero además, la revolución del cristiano es la revolución del amor, porque con ello cumple la ley de Dios. Y por último, debemos sustraernos a la lógica de nuestro sistema social que nos dice que el Evangelio no tiene nada que ver con la política. El Evangelio consiste en el anuncio de que Dios reina, y concretamente ha empezado a reinar por medio de Jesús, el Mesías, Señor y Salvador. Así que no hay mensaje más político que este. Esto significa que ni la izquierda política ni la derecha política pueden aspirar a tener de su lado la verdad y la posesión del Evangelio. Y eso nos conduce inevitablemente a que no deberemos dar nuestra aprobación o legitimación a ninguna formación política ni a ninguna política partidista por sí misma y en sí misma de una manera absoluta, como si unos y no los otros, o los otros y no los unos, estuviesen siempre equivocados o tuviesen siempre la razón. Por el contrario, la Iglesia y el cristiano, a partir de su confesión fundamental de Jesús, Señor y Salvador del mundo, debe desarrollar un juicio crítico de cada acción de gobierno y de cada decisión política de manera particular y a la luz del mundo de significado de la narrativa de la Escritura. Por lo tanto, no es convertirnos en un legitimador partidista de ningún partido o de ningún sistema político, aunque se llame democrático, sino que debemos tener una fidelidad absoluta, única, que es nuestro Señor Jesucristo. El resto de fidelidades son relativas y deben ser criticadas y deben ser evaluadas en sus acciones a la luz de el significado que otorgamos al mundo por medio de la narración de la Escritura. La Iglesia, como pueblo de Dios, cumple la función política y profética de recordar la transitoriedad de toda institución política y de su rendición de cuentas a una institución más alta que sí misma, el creador del universo. Y de esta manera también somos luz a las naciones. Que el Señor nos ayude. Amén.